Hace poquito estuvimos hablando del corazón, de cuidar el corazón. ¿Se acuerdan? Amén. Hoy vamos a hablar de otra cosita parecida. Cuida tu salvación. Cuida tu salvación. Hebreos 1. Amén. 2, 3 y 4. Gloria a Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. En esta noche necesitamos ser edificados. Padre, háblanos, por misericordia te lo pedimos. Señor, no somos dignos de estar delante de ti, es por la sangre de tu Hijo Jesucristo y por tu gracia y por tu misericordia y por tu amor, Señor, que podemos estar hoy todos aquí y estamos hambrientos, Señor, de escuchar tu palabra. En esta noche necesitamos, Señor, que el hombre espiritual se edifique en esta noche. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Saca de este lugar, en el nombre de Jesús, todo lo que no sea tuyo. Señor, reprendemos, Señor, todo aquello que se opone a la palabra del Señor, todo lo que está ensuciando, Señor, el medio ambiente, nuestra mente, Señor, toda carga, llévatela a este lugar. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, liberación total, para que tu palabra no se edifique hoy, Señor, y quede en nuestro corazón. Amén. Pueden tomar asiento. Gloria a Jesús. Usted sabe, hermano, que hay personas que son extremadamente cuidadosas con sus cosas materiales. Hay gente que su carro, ¿sabe cómo anda el carro? ¿Cómo anda? Impecable, ¿verdad? Impecable. Hoy estaba hablando con alguien y me decía que el vecino de ella lava el carro todos los días, aunque llueva. Dice que a veces está lloviendo y él está lavando el carro bajo la lluvia, porque lava tanto su carro, lo tiene tan impecable que aún aunque llueva, lo está lavando. Hay gente que cuida mucho de su apariencia personal, ¿verdad? Cuidan sus zapatos, que estén bien brillantes, cuidan que le mache. A veces no se ponen una media de un color y otra, no. Todo bien machadito, la ropa. Son muy cuidadosos en su forma de vestir. Amén. Otros, su figura. Se cuidan tanto tienen una pesa en el baño y la usan. Porque nosotros tenemos una en la casa y yo no sé si sirve o no sirve. Entonces tienen esa pesa en el baño y la usan. ¿Por qué? Porque cuentan las calorías. Amén. Saben cuántas calorías tiene esto y tiene aquello, y eso es buenísimo. Gloria a Dios por esos hermanos que son así. Entonces hay otras hermanas que son súper limpias en la casa, ¿sabe? Súper limpias en la casa. Yo tenía una tía, hermano, y esto es real. Ella estaba limpiando la casa y yo pasé y ella estaba de espaldas. Y yo me iba comiendo algo y dejé caer el papel y me dijo, junte ese papel sin volver a ver. Sin volver a ver. Increíble. Y yo un día le pregunté a mi tía, ¿cómo usted hizo eso? ¿Usted escuchó el papel? Y me dice, no, es que yo a usted lo conozco, me dice. Pero ella era tan cuidadosa en la limpieza de la casa, Hay gente que es muy cuidadosa en esas cosas, son ordenados en lo material. Amén. En el estudio, mi esposa que trabaja con gente nacida en este país, que no son cristianos, el Dios de ellos, ¿sabe que el Dios de ellos es el estudio?
desde que los niños nacen, desde que están pequeñitos, empieza el ahorro para la universidad, y todo en la mesa cuando comen, y todo el tema de conversación es a qué universidad vas a ir, qué vas a estudiar, y casi siempre los hijos, si el papá es doctor, los hijos quieren ser doctor, si la mamá es abogada, los hijos quieren ser abogados, y el Dios de ellos es el estudio. Entonces toda la vida de ellos está proyectada y son cuidadosísimos en tener el dinero, en la universidad en que van a ir, y cuando cumplen su edad se van de la casa para no volver nunca más, porque estudian y son cuidadosos con todas esas cosas, y eso es bueno, amén. Pero qué bueno que fuéramos así de cuidadosos y así de esmerados, amén, con lo que es eterno, ¿verdad? Con lo que es espiritual. Qué importante que es lo eterno, qué importante que es lo espiritual. Si nosotros cuidamos, y yo no sé si usted cuida su carro, y si cuida su figura, y si cuida su ropa, yo no sé si usted es limpia, no sé qué es lo que usted atesora y qué es lo que usted cuida, pero si cuidáramos así lo espiritual, amén, y si cuidáramos así lo que es eterno, qué bueno que sería. Gloria a Jesús. En Hebreos, el libro, estos textos, estos párrafos que leíamos, estos versos que leíamos, dice la primera parte de Hebreos 2:1, dice por tanto, y ese por tanto lo que quiere decir es debido a lo anterior, o sea, en base a lo que se dijo en el capítulo 1, por todo lo que se dijo en el capítulo 1, por tanto. ¿Y qué fue lo que se dijo en el capítulo 1? En el capítulo 1 se dijo que Dios había hablado, amén, había hablado en el pasado muchas veces y de muchas maneras. Dios habló a través de la creación, a través de sueños, a través de ángeles. Dios habló en el pasado de muchas maneras, especialmente, hermanos, Dios habló a través de sus profetas, ¿verdad? Dios levantó profetas extraordinarios, como Moisés, como Samuel, como Elías, como Daniel, como Jeremías. Ahora que estamos estudiando el libro de Ezequiel, que es profeta, ¿verdad? Hermano, escuchaba la voz de Dios y hablaban la palabra del Señor, hombres extraordinarios. Levantó Dios como Moisés, profetas tremendos. Ellos con valentía llevaban el mensaje. Si era de condenar al pueblo, le decían: ustedes están malos. Si es de salvación, les hablaban de la salvación. La palabra que Dios pusiera en su boca, eso era lo que ellos hablaban. Ellos hablaban palabra de Dios poderosa, verdad, gloria a Dios todo el tiempo. Dice, pero en estos postreros días, en el capítulo 1, nos habla a través de ¿quién? Del Hijo. En estos postreros días ya no nos habló por profeta, sino que envió a su propio Hijo. Dice, a quien constituyó como heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, dice en el capítulo 1. O sea, Dios a nosotros nos envió a su Hijo, quien es heredero de todo y quien fue el que hizo el universo y quien con su gloria, amén, sostiene todas las cosas. Entonces, gloria a Dios. Dios habló en el pasado por medio de profetas, pero a nosotros hoy en día nos habla a través de Jesucristo, quien es dueño de todas las cosas. Jesús es dueño de todas las cosas, es la imagen, es la sustancia de Dios. Con el poder de su palabra sostiene todas las cosas, amén. Y no solamente eso, sino que murió en la cruz del Calvario y entregó su vida para que nosotros seamos salvos. Gloria a Jesús. Antes habló por profetas, habló por sueños, habló de muchas maneras, pero a nosotros nos habla por el Hijo, por Jesucristo mismo. Entonces, dice en Hebreos 2:1, por tanto, amén, eso tiene peso, eso tiene mucho peso, por el que habló, por Jesucristo, amén, quien derramó su sangre. Por tanto, dice ese verso 1, debido a que Jesús es superior a todos los profetas que se habían levantado, amén, superior a los ángeles, debido a que en Jesús tenemos un mejor pacto, aleluya, un mejor pacto, mejor que el pacto antiguo. Ahora tenemos un pacto en la sangre de Jesús. Por tanto,
debido al privilegio que tenemos nosotros de haber sido lavados por la sangre de Jesús, es necesario. Por tanto, ¿es qué? Necesario, es una necesidad. Aleluya. Que con más diligencia, que con más, ¿qué? Diligencia. Diligencia es, yo buscaba eso, dice que es una persona que pone mucho interés, mucho esmero, mucha rapidez, mucha eficiencia en realizar un trabajo o en el cumplimiento de una obligación o de un cargo. Entonces, que con mucha diligencia. Y para mí, un ejemplo de la diligencia son los atletas, ¿sabe? Los atletas, es increíble la disciplina, la diligencia que ellos tienen cuando entrenan. Es tremendo. Un boxeador, hermano, para ganar una pelea que va a hacer, madruga y no come. Comen hielo, hermanos, madrugan, no comen nada que los haga engordar, van a correr en las mañanas, ellos con mucha diligencia se esfuerzan. Los atletas lo hacen, gloria a Dios. Entonces, somos diligentes en muchas cosas, yo sé que sí. Nosotros somos muy diligentes en el trabajo. Nos levantamos temprano y vamos a trabajar y somos esforzados en el trabajo. Somos diligentes en el estudio, somos diligentes en los deportes, en el cuidado de nuestros hijos, en nuestras obligaciones somos bien diligentes. Amén. Dice que con más esfuerzo, así diligentemente, tenemos que atender todas las cosas que hemos oído. Amén. ¿Quién ha escuchado aquí la palabra de Jesús? Todos la hemos escuchado. ¿Quién ha escuchado la palabra de la cruz? Todos los que estamos aquí la hemos escuchado. Y dice que es necesario que más diligentemente atendamos a las cosas que hemos oído. No sea, y hay una advertencia, que si no somos diligentes, amén, en atender a lo que hemos escuchado, en obedecer a lo que hemos escuchado, dice, podemos deslizarnos. Podemos deslizarnos. Es necesario que todo lo que hemos escuchado lo atendamos con más diligencia para no deslizarnos. ¿Qué es deslizarse? Es moverse de una superficie arrastrándose. Amén. Arrastrándose, escurrirse, resbalarse. Si no somos eficientes a la hora de escuchar la palabra de Dios, nos vamos a deslizar. La idea es de un anillo que se cae del dedo, un anillo que se desliza del dedo. Amén. Es peligroso cuando usted va al mar llevar joyas, llevar anillos o llevar una cadena, porque es muy normal que eso se nos desliza y se nos pierde. Hay un peligro real que el Señor está advirtiendo en esta palabra. Amén. Es un peligro real que el Señor está advirtiendo. Si no ponemos atención, si no ponemos esmero, si no ponemos esfuerzo, podemos poco a poco irnos deslizando fuera de la palabra que escuchamos. Amén. Nos vamos escurriendo fuera del evangelio. Amén. Poquito a poco eso ocurre. Amén. Y eso le ha ocurrido a muchas personas que aparentemente están firmes. Hay mucha gente que aparentemente está muy firme y poco a poco se van desalentando, se van desanimando, van decayendo y van dejando de ser diligentes en sus cosas con el Señor y se empiezan a deslizar de la gracia del Señor, se empiezan a deslizar poco a poco. Esa es la palabra para apostasía. Hoy en día la apostasía es una epidemia. Dice en 1 de Timoteo 4 que en los posteros tiempos el Espíritu dice claramente, 1 de Timoteo 4, 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Eso es caerse del lugar donde estábamos, salirse del lugar, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. Es que ese es el asunto, hermanos. Si nosotros dejamos de escuchar la palabra del Señor, si dejamos de escuchar el mensaje que el Señor nos dio, vamos a escuchar otros mensajes. Vamos a empezar a escuchar que hay que guardar el sábado. Vamos a empezar a escuchar que hay que guardar las fiestas judías. Vamos a empezar a escuchar otras doctrinas diferentes y nos vamos a deslizar.
Vamos a caer en apostasía si no somos diligentes. Dice, escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, amén, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participemos de ellos, los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, ahí nos dice que podemos caer en apostasía, podemos deslizarnos poco a poco del evangelio que el Señor nos dio una vez, amén, por no ser diligentes, por no cuidar lo que el Señor nos dio, aleluya. Y en este tiempo final, la apostasía iba a ser una señal. Mucha gente se va a estar deslizando, se va a estar confundiendo, y es terrible lo que está pasando hoy en día, es terrible. Hoy en día Jehová es mi pastor, ya deberían quitarlo de ahí y hay que poner YouTube es mi pastor. Nada me faltará, ¿verdad? Porque hay mucha gente que está siendo pastoreada por YouTube. Por YouTube. Escuchan cualquier cosa en YouTube, escuchan cualquier mensaje raro en YouTube y después salen tan confundidos, hermanos. Tan confundidos que hasta que me da miedo contestar el teléfono. Unas doctrinas tan raras y unas cosas tan raras que se están levantando, hermano. Y si uno le pone oídos a todo eso, termina más enredado que ustedes. No. Gloria a Dios. Hay que tener cuidado. Es un peligro real que el Señor nos advierte. Si no ponemos atención, esmero y esfuerzo, podemos poco a poco deslizarnos fuera de la palabra que hemos escuchado y que hemos recibido. Amén. La palabra apostasía es eso. Y dice en el verso 2 de Hebreos 4, si en el pasado el mensaje anunciado por los ángeles fue firme y la transgresión y la desobediencia fue justamente castigada por Dios. Esto aquí lo que nos está hablando es de la ley de Moisés. En la ley de Moisés fue asistido por ángeles, fue dada por ángeles. Israel fue desobediente a la ley, fue rebelde, se descuidó. ¿Y qué ocurrió? Todos murieron ¿en dónde? En el desierto. Así es que si cuando Dios habló a Israel en el desierto, a través de Moisés, le fueron dados a través de ángeles, gloria a Dios, Israel no obedeció, ¿qué ocurrió? Murió Israel en el desierto. Dios le dio la retribución, aleluya. La palabra de Dios, cuando Él nos la da a nosotros, ¿es para qué? Es para obedecerla, es para respetarla, es para hacerle caso. Primera de Corintios 1:10. Primera de Corintios 10, del 1 al 12. Amén. Dice Primera de Corintios 10 del 1 al 12. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Está hablando de Israel. Todos pasaron el mar. O sea, en otras palabras, todo Israel vio los milagros, vio la Shekinah, vio la nube del Señor, vieron el mar abrirse. ¿Cuántos? Todos. Y dice el 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual. ¿Quiénes? Todos. Igual aquí, todos recibimos el mismo mensaje, todos recibimos la misma palabra, amén. Por cuanto bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Pero, vean el verso 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron, ¿dónde? Postrados en el desierto. Verso 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para ¿quiénes? Para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos las codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les aconteció como ejemplo, y está escrito para amonestarnos a nosotros,
a quienes ha alcanzado el fin de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. Eso es lo que nos está diciendo el texto de Hebreos que nosotros leímos anteriormente. Si en el pasado el mensaje anunciado por los ángeles fue firme y la transgresión y la desobediencia de Israel fue justamente castigada por Dios, dice el verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Amén. O sea, que la salvación que el Señor nos dio hay que cuidarla. Amén. Es una pregunta, ese verso 3 es una pregunta que nosotros tenemos que contestarnos nosotros mismos, es una pregunta retórica. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿A dónde iremos si descuidamos una salvación tan grande? Amén. Yo no sé qué es lo más grande que usted tiene, pero lo más grande es la salvación. Amén. Lo más grande que tenemos es la salvación. Podemos cuidar nuestro carro mucho, nuestra casa mucho, nuestra figura mucho, la universidad mucho, pero todo eso se queda aquí cuando nos morimos, ¿verdad? Pero la salvación va con nosotros eternamente. Lo eterno que tenemos es la salvación. Es lo más grande que tenemos. Es tan grande que costó, ¿qué cosa? La sangre del Hijo de Dios. Aleluya. Tenemos la responsabilidad de cuidar esta salvación que Jesucristo nos dio por pura gracia. Amén. Cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta salvación tan grande? ¿Usted alguna vez ha tenido la obligación de cuidar algo? ¿Sí? ¿Ha tenido que cuidar un jardín, una yarda? Usted corta la grama, pero si no la cuida por 3 meses, ¿cómo está esa grama? Otra vez toda grande. Amén. Hay que constantemente darle atención, hay que darle cuidado. Amén. Entonces nosotros tenemos que cuidar de nuestra salvación. El Señor nos la dio por gracia, nada hicimos por ella, pero ahora tenemos un tesoro que tenemos que cuidar, porque hay un enemigo que nos la quiere robar. Dice, ¿cómo cuidamos la salvación? ¿Cómo descuidamos la salvación? ¿Cómo la descuidamos? ¿Sabe cómo descuidamos la salvación? Cuando pecamos voluntariamente. Cuando pecamos voluntariamente, estamos descuidando nuestra salvación. Lo único que hace separación entre Dios y los hombres es el pecado. Amén. Entonces, ¿cómo descuidamos nuestra salvación? Dice en Hebreos, lo leemos en Hebreos 12, 23. Gracias, Jesús. Aleluya. Hebreos 10, 26. Estábamos cerca. Es en la página 1378. Dice, porque si pecaremos voluntariamente, amén. Entonces, descuidar la salvación es pecar, ¿cómo? Voluntariamente. Pecar voluntariamente es planearlo. No es un accidente. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectativa de juicio, de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmundo la sangre del pacto en la cual fue santificado? ¿De qué está hablando ahí en el verso 29? Vean el verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisotea al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue ¿qué? Está hablando de alguien que recibió la sangre de Jesús, amén, como pacto.
alguien que estuvo en el pacto a través de la sangre de Jesús. Amén. Yo no sé si salvo siempre salvo, yo no sé qué cree usted, pero en el verso 29 dice y habla de alguien que recibió la sangre de Jesús, que fue santificado por ella, y dice que la pisotea, y dice, hiciere afrenta del Espíritu de gracia. Amén. Pues conocemos el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, si pecamos voluntariamente, estamos jugando con la gracia de Dios, estamos retando a Dios, amén, estamos desafiando a Dios, estamos desafiando su gracia, amén. No sé por qué a nosotros los cristianos nos gusta caminar por el filo del machete. Hermano, ¿se puede o no se puede? Es que si no se puede, yo sé que estoy en peligro, pero ¿se puede o no se puede? Desafiar a Dios es peligroso, ¿sabe? Uno puede jugar con cualquier cosa, pero mi hermano, no juguemos con la salvación. No desafiemos a Dios. Hubo un gigante que desafió a Dios y de una pedrada se vino al suelo. Desafiar a Dios es peligroso, ¿verdad? Jugar con Dios es peligroso. Vea, el otro día en mi país dicen que el exceso de confianza rompe el exceso de confianza rompe el saco. Uno cuando es cristiano y ha sido cristiano por muchos años, como que le agarra mucha confianza a Dios, ¿verdad? Como que le agarra mucha confianza a Dios. El exceso de santidad es bueno, pero el exceso de confianza es peligroso, ¿verdad? Yo creo que si algo puede hacer uno es tener exceso de temor de Dios, exceso de santidad, ¿verdad? Porque el exceso de confianza es peligroso. Amén. Entonces, ¿cómo descuidamos la salvación? Cuando pecamos voluntariamente, dice en el verso 26, porque si pecáramos voluntariamente, porque podemos pecar y pecamos, claro que sí, no somos perfectos, pecamos, pero no es voluntariamente, no se planea el pecado, como cuando estábamos sin Jesucristo, que planeamos el sábado voy a salir a tal lado, voy a hacer esto, voy a ir allá. No, podemos pecar por la carne, por la circunstancia, porque el diablo se las sabe todas y nos engaña, pero mi hermano, no voluntariamente, no planeado, y el Señor conoce nuestro corazón, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidar la salvación. Cuando pecamos, todos los días oramos en la mañana y en la noche pidiendo perdón al Señor. Entonces, dice, ¿qué vamos a cosechar si sembramos para el pecado? Dice en Romanos 6, vea, Romanos 6, 20. Porque cuando eres esclavo del pecado, eras libre de la justicia, pero como fruto de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ella es la muerte. Entonces, y dice en el verso 23, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, si nosotros vivimos en pecado y sembramos pecado, ¿qué vamos a cosechar? Muerte. Verso 23, porque la paga del pecado es muerte. ¿Cómo descuidamos la salvación entonces? Pecando voluntariamente. ¿Cómo descuidamos la salvación? Cuando sembramos para la carne. Gálatas 6:7. Gálatas 6:7. No sembremos para la carne. Gálatas 6:7 dice, amén. Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Todo lo que sembramos vamos a cegar, no os engañéis. Dios no puede ser engañado. ¿Qué cosechamos si sembramos para la carne? Gálatas 6:8. Porque el que siembra para la carne, Gálatas 6:8, léalo conmigo. Gálatas 6:8, ¿lo tienen? El que siembra para su carne, de la carne que va a acechar, que va a cegar, corrupción. Amén. No os engañéis,
Dios no puede ser burlado, porque el que siembra para la carne, de la carne va a cosechar corrupción. Todo lo que sembramos, eso recogemos. Si sembramos para la carne, lo que se va a cosechar son pensamientos corruptos, es una vida corrupta. Amén. Entonces, descuidamos la salvación cuando sembramos para la carne. Gloria a Dios. Filipenses 2, 12 al 13. Vamos a leerlo ahí. Filipenses 2, 12 y 13. Amén. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos. ¿En qué nos tenemos que ocupar? En nuestra, amén, en nuestra salvación. No nos ocupemos en la carne, sino que ocupémonos en nuestra salvación, con temor y con temblor, porque Dios es en quien vosotros produce el querer como el hacer en su buena voluntad. Amén. Entonces, si nosotros nos ocupamos en la salvación congregándonos, nos ocupamos en la salvación sirviendo en la iglesia, nos ocupamos en la salvación ocupándonos dentro de la iglesia, leyendo la palabra en la casa, ayunando y orando, estamos sembrando para el Espíritu, nos estamos ocupando de nuestra salvación. Amén. Pero si venimos una vez a la semana, nos congregamos poco, no leemos la palabra en la casa, lo que hacemos es ver tele, ver novelas, sembrando para la carne. Amén. ¿Qué vamos a cosechar? Mal. Gloria a Jesús. Tenemos que cuidar la salvación. ¿Cómo cuidamos la salvación? Resistiendo al diablo. ¿Cómo cuidamos nuestra salvación? Sembrando para el Espíritu. Gálatas 6:8. El que siembra para el Espíritu, y el Espíritu segará vida eterna. Gálatas 6:8. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Usted escoge para quién siembra. Nosotros escogemos si sembramos para la carne, vamos a cosechar corrupción y muerte. Si sembramos para el Espíritu, vida eterna. Amén. Y lo vamos a cosechar. Nos vamos a deslizar. Si empezamos a sembrar para la carne, si dejamos de congregarnos, si nos descuidamos, nos vamos a deslizar, nos vamos a salir, y cuando nos damos cuenta, amén, estamos fuera de la gracia del Señor. Eso es así. Pero si empezamos a sembrar para el Espíritu y empezamos a cuidar nuestra salvación, involucrarnos en las cosas de Dios, amén, nos vamos a edificar, nos vamos a afirmar en la palabra del Señor. Vea, hay uno que no cuidó su salvación. Está en Mateo 12. Vamos a leer acerca de esta parábola que el Señor nos habló aquí. Mateo 12, 43. Amén. Esto es una parábola que el Señor está hablando en relación a un asunto que está con Israel, pero vamos a tomarla así en crudo. Es largo ese asunto, pero el Señor está diciendo que a Israel le pasó como le pasó a este hombre. Dicen en el 43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre. Está hablando de un hombre que tenía un espíritu inmundo adentro. ¿Usted sabe qué es inmundo? ¿Qué es eso? Es sucio, un espíritu demoníaco. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre. Usted sabe que un espíritu inmundo no sale del hombre nunca, 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 a menos de que lo echen afuera. Y el único que puede echar afuera un espíritu inmundo de un hombre es el poder de Dios. Solo el poder de Dios puede hacer eso. Entonces está hablando de alguien del cual el espíritu inmundo fue expulsado y salió del hombre. Amén. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa. Él considera aquel hombre su casa, su morada. Amén. Pero este hombre ha sido libre
Él tiene que estar ocupado en su salvación. Él tiene que estar ocupado en las cosas de Dios. Él tiene que estar ocupado llenando su casa, amén, de palabra de Dios, de experiencias con Dios, amén. Cuando nosotros oramos y nos acostamos pensando en Dios, vamos a tener sueños con Dios y vamos a tener experiencias con Dios, ¿sabe, hermano? Pero si nos acostamos pensando en el trabajo y pensando en la renta y pensando en las cosas, en los afanes de esta vida, los sueños que vamos a tener, amén, son diferentes. Tenemos que llenar nuestra casa, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida. El Señor nos ha libertado, pero dice, entonces, 44, dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la halla desocupada. La casa no puede estar desocupada. Está barrida y ordenada. Está barrida y ordenada. ¿Sabe? Eso de barrido y ordenado nos habla de religión. Hay religión. La casa se ve linda. La casa se ve ordenada. Amén. Se ve barrida, se ve adornada, pero está vacía. Hay religión, pero no hay relación. Hay religión, pero la casa por dentro no está llena de Dios. Amén. Entonces este hombre lo que tuvo fue una religión, pero por dentro está empty, está vacío. Y dice el 45, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados mora allí. Y el postrero estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Amén. Entonces dice que la casa está vacía. Y él dice, me sacaron a mí, pero voy a ir a traer otros 7 porque yo soy muy buena gente para que estén conmigo. No, para fortificarme y que después no me puedan echar afuera, ¿verdad? Entonces el estado de aquella persona viene a ser peor. No hay cosa peor que compartir el evangelio a alguien que ha conocido del Señor. No hay cosa peor que compartir el evangelio. Cuando usted sale a repartir un tratado o le habla a alguien de Jesucristo y le dice, yo quiero hablarle a usted de Jesucristo, de que Cristo lo ama, y te mira y te dice, yo me congregué 20 años y salí de ahí por los hipócritas que hay. A usted se le bajan las orejas, mi hermano, y usted no haya qué decir, ¿verdad? Usted le va a dar un tratado a alguien que está en el mundo, Cristo te ama y te mira y te dice, yo era pastor. ¿Usted qué palabra le dice usted? 7 peores llegaron. 7 peores. El estado de esa persona viene a ser peor. Amén. Porque no cuidó su casa, porque no cuidó su salvación, porque no se llenó de Dios. Amén. Entonces es peligroso. Gloria a Jesús. Pero hay uno que cuidó la salvación. En 2 de Timoteo, vamos a hablar de este otro. En 2 de Timoteo 4, 6, 8. Amén. Porque yo estoy para ser sacrificado, dice Pablo. Dice Pablo, ya yo estoy para morir. Y el tiempo de mi partida está cercano. Qué lindo. Qué lindo es que el Señor nos revele cuando estamos cerca del fin. Eso es una bendición. Que el Señor nos pueda revelar cuando estamos cerca del fin. Eso es muy lindo, prepararnos con el Señor. Pablo lo sabía. Y dice en el 7, yo he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. ¿A quién le gustaría decir eso en su cama? ¿A quién le gustaría decir eso? A mí me encantaría decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, porque esto es personal, hermano. Esto es personal. Usted pelea su batalla y su batalla no es mi batalla. Amén. Y la batalla de su esposa no es la batalla de su esposo. Y la de sus hijos no es su batalla ni la suya la de sus hijos. Esto es personal. Cada uno de nosotros tenemos que pelear nuestra batalla, porque nosotros sabemos de qué pie cojeamos. Nosotros sabemos de qué nos tenemos que cuidar, dónde tenemos que resistir al diablo, y el diablo sabe también. Amén. Peleemos nuestra batalla en el área que hay que pelearla. Gloria al Señor.
Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Qué lindo es esto. Gloria al Señor. Este es un hombre, amén. Este es Pablo que perseguía a la iglesia, Pablo que asolaba a la iglesia, Pablo que era un asesino, un hombre lleno de religión. Cuando conoció a Cristo, cuando Cristo se le presentó, amén, y le dijo, Saulo, Saulo, Pablito, Pablito, ¿por qué me persigues? Y Pablo pensaba que estaba persiguiendo a la iglesia. Y Pablo le dice, ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que haga? Amén. Dice Pablo, el que me botó a mí, el que me tiró al suelo, es más poderoso que las cartas que traigo, es más poderoso que mi religión. Yo tengo que rendirme a él. Él sabía. Amén. Desde ese punto en adelante, Pablo se convirtió en un guerrero del evangelio. Amén. Y hasta el día de su muerte, él pudo decir, he guardado la carrera. Amén. He guardado la fe. Amén. Él siempre estuvo peleando la batalla de la fe. ¿Y sabe qué nos recomienda? Él nos recomienda esto. Ya lo leímos y lo repetimos. Él nos dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, Él nos recomienda, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Amén. Nosotros los cristianos, los que conocemos de Jesús, nuestra ocupación principal es ocuparnos de las cosas del Señor, ocuparnos de nuestra salvación con temor y con temblor en todo momento. Gloria al Señor. No se anda averiguando si la salvación se pierde o no se pierde, si salvo, siempre salvo. Esas cosas son muy complicadas, hermano. Pelee la batalla suya, amén. Cuide su salvación, guarde su salvación, protéjala, que nadie robe su corona y que el Señor se encargue de lo demás después. Amén. Cuide usted su vida. Amén. Pelee su batalla, pelee su guerra. Gloria a Jesús. Así es que, como conclusión, dice, hay muchos que tienen en poco su salvación, que no la valoran. Cierre sus ojos un momento, piense usted. Usted valora su salvación. Usted cuida su salvación. Su salvación. No piense en el que está a la par. ¿Usted valora su salvación? ¿Cuida su salvación? ¿O la menosprecia y juega con ella? Como Samuel, como Saúl, como Judas, como Sansón, como Esaú. Amén. Gloria a Jesús. Tenemos que cuidar nuestra salvación. Tenemos que llenar nuestra casa del Espíritu Santo, de la presencia de Dios. Amén. Yo sé que hay muchos que son sabios y que valoran su salvación y que valoran la sangre de Cristo en su vida y que valoran lo que el Señor ha hecho por ellos. Amén. Gloria a Jesús. Pero hay otros que son como aquel hombre que no llenaron su casa de la presencia de Dios y está vacía, y eso es peligroso. Entonces, ¿cuál de estos dos eres tú? ¿Cuál de esos dos soy yo? ¿Quién quieres ser tú? ¿El que cuida la salvación o el que la tiene en poco? Yo te pregunto en esta noche. Dice Proverbios 27:18. Escuche esta. Proverbios 27:18. Quien cuida la higuera comerá de su fruto. Amén. Quien cuida la higuera comerá de su fruto. Y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Gloria a Jesús. Quien cuida la higuera comerá de su fruto. El que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Tenemos que cuidar lo que el Señor nos ha dado, mirar por los intereses de Dios. Primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. El Señor lo prometió.
Si cuidamos de las cosas del Señor, Él cuidará de las nuestras. Si valoramos nuestra salvación y la cuidamos con temor y con temblor, vamos a caminar siempre firmes en el Evangelio del Señor. No le vamos a dar lugar al enemigo para engañarnos con doctrinas falsas y raras que están saliendo en este tiempo por montones. Pongámonos en pie un momentito.